Un saludo a todos. Vamos a seguir con el Gobierno de la República. Ayer vimos el Gobierno provisional que acababa con la proclamación de la Constitución y hoy nos vamos a centrar en el bienio reformista, que cronológicamente irá de diciembre del 31 a noviembre del 33. El presidente de la República es Niceto Alcalá Zamora y el presidente del gobierno es Manuel Azaña. Vamos a ver las reformas más importantes que se plantean en este bienio. Como vemos, es un programa de reformas sumamente amplio. Lo que quieren es que España alcance la modernidad, esté equiparada en economía, sociedad, religión, ejército al resto de los países europeos. Vamos a empezar por algo que ya adelantamos ayer, que era el programa de reforma militar. Vimos que en un primer momento el gobierno provisional daba unas pautas muy generales, pero ahora ya nos vamos a meter en lo que es propiamente dicha reforma. Como vemos, el objetivo es reducir el máximo número de oficiales. Esta macrocefalia ya la habíamos comentado en la crisis de 1917 y lo que se propone es retirar con la pensión completa un numeroso grupo de oficiales. En segundo lugar, quiere reorganizar la administración y la enseñanza militar, es decir, mejorar cómo se gobiernan las distintas provincias militares que coincidan con las provincias civiles, y como hemos dicho que había excesivo número de oficiales, pues lo que vamos a hacer es cerrar algunas academias militares. La más importante, la de Zaragoza, que había sido creada por el general Primo de Rivera y que en estos momentos la encabezaba el general Franco. También se van a suprimir algunos rangos militares con ese mismo objetivo de limitar el número de oficiales, y vamos a someter el ejército al gobierno. Esto ya lo comentamos en el punto de ayer y vimos que el objetivo era intentar evitar los golpes de Estado, aunque, como vamos a ver, no va a ser siempre posible. Esta reforma militar va a causar una tensión importante, en primer lugar porque un sector del ejército lo vivió como un ataque. Por un lado, la disminución de presupuesto militar se consideró que debilitaba al ejército, y además el número de oficiales retirados fue mucho menor de lo esperado. El ejército enseguida va a preparar un golpe de Estado para protestar por estas medidas y por otras muchas que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a hablar de la que fue sin duda la reforma estrella del gobierno de Azaña, que es la reforma agraria. Esta pretendía acabar con los problemas crónicos del campo español, el latifundismo, la escasa productividad y el abundante número de jornaleros sin tierras. Ya vimos que el gobierno provisional tomaba algunas medidas, como subir el salario mínimo de los campesinos, reducir la jornada laboral, etc. Pero ahora ya en el año 32 vamos a empezar a hacer una reforma agraria en profundidad. Su debate parlamentario fue muy complicado y se centra fundamentalmente en la expropiación de todas aquellas tierras que están o bien mal cultivadas o que no están cultivadas. También se incluirán en esta categoría las que, pudiendo ser de regadío, no lo son. Y para gestionar estas expropiaciones se creó el Instituto de Reforma Agraria, que es el IRA. Como hemos dicho, la base son las expropiaciones, algunas con indemnización, otras sin ella, y se pretende asentar en esas tierras a campesinos que las explotarán de forma colectiva o de forma individual. Fijaros que estamos tomando el modelo de la Unión Soviética, aunque por otro camino. A pesar de estas pretensiones,
faltó dinero para pagar esas indemnizaciones, eficacia, porque la reforma era muy complicada, requería mucha burocracia, papeleo, etc. Y su puesta en marcha fue muy lenta. Eso hizo que generara un descontento muy importante tanto en los campesinos como en los propietarios. Todas estas dificultades que hemos visto, la lentitud burocrática, la falta de presupuesto, va a hacer que se opongan a esta reforma, por un lado, los propietarios, porque obviamente les están quitando las tierras, pero también los campesinos, porque esperaban una reforma mucho más rápida y mucho más radical. La CNT en Andalucía, en Extremadura, va a generar movimientos revolucionarios ligados con esta situación. Otra de las reformas determinantes de este gobierno va a ser la reforma religiosa. Ya habíamos partido el otro día de analizar en la Constitución algunos elementos que rápidamente supusieron la oposición de la Iglesia: la no confesionalidad del Estado, el prohibir la enseñanza, etc. En estos momentos se van a tomar otras medidas que van a profundizar en esa separación radical entre Iglesia y Estado. En primer lugar, se va a expulsar a los jesuitas de España. En el año 32, toda la orden religiosa tiene que abandonar el país debido a que estaba al margen del control del gobierno. Los jesuitas se someten al Papa y no al gobierno, y por tanto era un elemento que el gobierno no quería asumir, que había una parte de la Iglesia no controlada por él. Además, se van a secularizar los cementerios, es decir, quedan al margen de la Iglesia. Se admite el divorcio, el matrimonio civil, y por la ley de congregaciones, en primer lugar, se prohíbe el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, y además todos los colegios llevados a cabo por centros religiosos quedan absolutamente prohibidos. Esta reforma religiosa va a traer consecuencias, como vamos a ver, muy importantes. La reacción ante esta reforma va a ser, por un lado, de la población católica en España, un grupo numeroso ligado normalmente políticamente a la extrema derecha y al centro derecha, que va a intentar ver cómo se puede acabar con este régimen republicano. Muchos de estos católicos irán conspirando militarmente, etcétera, contra el régimen vigente. Por otro lado, tenemos el anticlericalismo de la población, que el gobierno no puede frenar. Ya vimos en el gobierno provisional la importancia de la quema de conventos, etc. Van a seguir en esta etapa, y aunque el gobierno no está de acuerdo, no encuentra la manera de frenarlo. De ahí que la reforma religiosa va a tensar todavía más a la población en España. Y seguimos con las reformas, y nos vamos a centrar ahora en la reforma política, que pretendía resolver el problema de los regionalismos dentro del marco de la Constitución del año 31. La Constitución reconocía la posibilidad de que algunas regiones, Cataluña, el País Vasco y Galicia, organizaran su propio gobierno dentro del Estado español. Y precisamente el primer territorio que lo va a hacer es Cataluña. Tenemos que recordar que en el año 31, cuando se proclama la República, Cataluña proclama la República Catalana, y el gobierno provisional logró convencerles de que se integraran en la República Española, con la condición claramente de que eso supusiera reconocer el principio nacionalista catalán. La redacción del estatuto fue complicada porque primero se redactó un borrador que fue rechazado por el gobierno porque no cumplía los principios de la Constitución del 31, y es al final, en septiembre de 1932, el momento que estamos viendo en estas imágenes, cuando se proclama ese estatuto en Cataluña. El gobierno central se reserva el orden público,
la defensa y las relaciones exteriores, pero es un estatuto sumamente amplio para Cataluña. El primer presidente de la Generalitat será Francesc Macià y el del Parlamento Lluís Companys. Ambos pertenecen al partido de Esquerra Republicana de Cataluña. Este estatuto contó con una fuerte oposición en las Cortes y en la prensa de derechas y despertó muchísimos recelos en el ejército, que veían un peligro de desintegración de España. El resto de los territorios, el País Vasco y Galicia, no van a poder acceder a su autonomía. La razón es, en el País Vasco, el proceso se ralentizó mucho por la problemática de si Navarra entraba o no a formar parte de la autonomía vasca, es decir, si ésta integraba las 4 provincias o solo las 3 en ese momento integrantes. Navarra en un principio dijo que sí, al final dijo que no, y eso retrasó mucho, y al final es aprobado por las Cortes el estatuto en el año 36, en el otoño del 36, pero para ese momento ya ha estallado la guerra civil y por tanto prácticamente no va a poder entrar en vigor. Y el caso de Galicia, el proceso es muchísimo más lento porque es aprobado la posible redacción de un estatuto en el año 36. A los meses empieza la guerra y todo esto se ve paralizado. Vamos a centrarnos ahora en las reformas sociales que fueron muy profundas y que ya el gobierno provisional había empezado a tomar algunas medidas, por ejemplo, la normativa salarial, establecer un salario mínimo, vacaciones pagadas, el derecho a la huelga, etc. Pero ahora este gobierno de Manuel Azaña va a tomar medidas mucho más radicales que benefician a los obreros y campesinos y obviamente perjudican a los empresarios. Por ejemplo, el aumento de salarios en un momento además de crisis económica, porque recordemos que estamos bajo las consecuencias del crack del 29. Aunque a España le afectó menos, es importante. También se va a establecer la semana laboral de 40 horas. En esto el gobierno republicano fue un adelantado frente a otros países europeos. Y también se van a establecer los seguros sociales, lo que llamaríamos la seguridad social, que cubre la enfermedad, el desempleo, etc. A ver, estas medidas van a tener unas repercusiones importantes. Por un lado, como se tomaron en una situación de recesión económica, no va a haber siempre presupuesto para ellas. Pero de nuevo nos vamos a encontrar la radicalización de la población. Para UGT, CNT, son claramente escasas. Por tanto, nos van a organizar ambos sindicatos huelgas que intentan presionar al gobierno para que tome medidas todavía más radicales. Pero por otro lado tenemos el descontento de los empresarios, sobre todo los jurados mixtos. Jurados mixtos es una determinación porque los conflictos laborales no los solucionaban solo los empresarios, sino con el comité de obreros de la empresa. Eso obviamente suponía un problema porque dictaban normalmente a favor de los empresarios. De los obreros. Y de ahí nos vamos a ir a las reformas educativas. En esto el gobierno de Azaña tuvo un énfasis muy especial, convencido de que el atraso español podía superarse mediante un buen sistema educativo. El gobierno de Azaña va a sustituir, como vimos, a todos los profesores que pertenecían a las órdenes religiosas y va a poner al frente de las escuelas a unos maestros claramente progresistas que intentan acabar con el analfabetismo y promover una educación liberal y laica. ¿Qué medidas se va a tomar para ello? Crear una escuela unificada mixta para chicos y chicas, pública, laica y gratuita.
Pero como hemos cerrado las escuelas religiosas, ahora tenemos que construir, tenemos que crear un enorme número de colegios. Queremos además que los profesores estén muy bien formados, de ahí que se dé un énfasis especial a la formación de maestros a los que se les dio posibilidades de formarse incluso en otros países, etc. Y también se dotó de becas para los alumnos que no tuvieran recursos, incluso para poder estudiar en el extranjero, etc. Se van a crear también las misiones pedagógicas que tienen como finalidad extender la educación a áreas rurales donde los niños no tenían colegios, y también se va a extender a la educación de adultos. ¿Qué problemas se va a encontrar la reforma educativa? Que nos faltan medios, no va a haber recursos para cubrir todos esos objetivos. De todas formas, la Escuela de la República sí que logró en determinados lugares donde alcanzó el presupuesto una calidad muy importante. Y con todas estas reformas, ¿qué vamos a ver? Que el gobierno republicano y la república en general se está claramente ganando una serie de enemigos, por la derecha y por la izquierda. Por la derecha tenemos que van a surgir algunos grupos de inspiración fascista. Están cogiendo el modelo de Italia y de Alemania, y así surgen, por un lado, Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, y por otro lado las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Al final ambas formaciones se van a unir y surgirá Falange Española y de las JONS. Por otro lado, los monárquicos, que lo que desean es que vuelva Alfonso XIII y que también empiezan a organizarse políticamente. Y va a surgir un partido nuevo que es la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que es una derecha republicana, pero que quiere otro modelo de república, mucho más conservadora, que opte menos por la reforma agraria, religiosa, etc. Pero por otro lado, también se va a movilizar la izquierda. UGT, que está muy radicalizada, su líder es, le llaman el Lenin español, Largo Caballero, y por otro lado la CNT, que va a organizar insurrecciones muy importantes, incluidas la de Casas Viejas. En Casas Viejas se va a organizar un movimiento organizado sobre todo por CNT, es una sublevación anarquista que va a ser reprimida muy duramente. De hecho, 14 campesinos van a ser ejecutados por el gobierno. Esto sin duda puso al gobierno de Azaña en una situación muy crítica. Pero también tenemos que plantear que en estos momentos se va a producir el primer intento de golpe de Estado para acabar con la República. En agosto del 32 hay un intento de golpe de Estado en Sevilla organizado por el general Sanjurjo. Se pudo abortar y detener a los golpistas, que van a ser juzgados y encarcelados. Pero tanto este intento de golpe de Estado, organizado fundamentalmente por la derecha y el ejército, como los acontecimientos obreros, van a poner al gobierno en una situación crítica. Alcalá Zamora piensa que la mejor solución es la convocatoria de elecciones que se celebran en noviembre de 1933. Ganan los partidos de derechas y por tanto se va a formar un gobierno encabezado por la CEDA y los monárquicos. Así empezaremos el siguiente momento de la República, que es el bienio derechista.